Vimos transformadas por definición y empezamos a ver que existiría una lista de funciones elementales. Y mi pregunta es, ¿llegamos a formular la lista de transformadas básicas? ¿Fue esto lo último que hicimos? Sí, profe, eso fue lo último que hicimos. Sí, profe. ¿Tienen estos ejercicios ustedes en sus notas? Sí. Perfecto. Les mostré cómo, utilizando las reglas de transformación, podíamos llegar a construir la transformada. La pregunta que les hago ahora, ¿dimos esta definición o todavía no? Me parece que todavía no. No, todavía no. Entonces, nada más vamos a cerrar para ponernos en sintonía ellos. Este tipo de problemas, ¿los comprendieron? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Miren, existe una definición para algo que vamos a llamar transformada inversa de Laplace. ¿Sí? La transformada inversa de Laplace se va a representar con el símbolo que utilizo para hablar de la transformada de Laplace, con un superíndice que es un -1 y se lee como inversa. Y voy a decir lo siguiente. Si f de s es la transformada de una función f de t, ¿sí? Si f de s es la transformada de una función f de t, entonces a f de t la llamamos transformada inversa de Laplace, ¿sí? Y la denotamos por la siguiente expresión. F de t es la transformada inversa de f de s. Esta definición, estricta y rigurosamente, vendría siendo una integral de variable compleja. En el sentido muy estricto de la transformación, esta variable es una variable compleja de la forma a más bi. Afortunadamente, dado que la integral es muy difícil de evaluar, las reglas de transformación que vemos para calcular, por ejemplo, transformada de una función exponencial expresada como 1 entre s menos a, o transformada de t a la n como n factorial sobre s a la n más 1, si se leen de manera inversa, es decir, de derecha a izquierda, me van a dar una muy buena información para evaluar la transformada inversa de Laplace, sin necesidad de llevar a cabo un proceso de integración. Voy a nada más a reafirmar algunas ideas, ¿sí? Me dicen si ya copiaron esta parte de aquí nada más. Aún no, profe. No, profe. Okay. Me entretengo un poquito aquí para que ustedes lo copien la transformada inversa. Y voy a mostrar algunas ideas, nada más para reafirmar lo que estábamos haciendo de la transformación directa. Quiero comentarles que en esta unidad los procesos mentales
Y trabajar con aprenderme de memoria las fórmulas, es muy, muy importante. La transformación no se hace con un formulario en la mano o con una, ¿cómo les diré? Con un mapa mental, se hace con memoria. Son procesos mentales muy rápidos, muy, muy rápidos, pero necesitan tener guardada información en su memoria. Fíjense bien cómo lo voy a plantear, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo es la idea. En una clase yo les enseñé esto, les dije, la transformada de una función, por ejemplo, e a la a por t es igual a 1 entre s menos a. Esa es la fórmula directa para transformar, ¿sí? Por ejemplo, si quieras transformar la exponencial de 4t, ¿cuánto valdría esa transformada? Uno sobre S menos 4. 1 sobre s menos 4. El formulario, Salvador, me pregunta Salvador, dice, ¿no es muy recomendable el formulario? El formulario te puede servir si lo tienes en papel y lo tienes a un lado cuando estás trabajando, te puede servir para, en caso de que algo te falle en la memoria, lo puedas consultar rápidamente. Pero si lo vas a usar solo y siempre para estar viendo lo que necesitas, porque no haces el esfuerzo por aprenderte algo, no te va a servir, se te va a olvidar. Es para un chequeo rapidito y que se te vaya pegando la información. De tanto repetir un proceso, va a llegar un momento que vas a decir, ya ni para qué lo veo, ya sé que vale esto. Y es una de las mejores formas de aprender rápidamente, ¿sí? Fíjate bien, entonces la transformada de e a la 4t vale 1 entre s menos 4. Esta función que obtengo en el contexto que estamos trabajando, déjame le pongo aquí correcto para que no se me... A esta función es a la que llamamos f de s. La f de s es la transformada de Laplace. Y esta función es la función que voy a transformar. Esta función es la que llamamos f de t. Esta es la transformada de Laplace. Esta es la antitransformada de Laplace. Entonces, si nosotros utilizamos el operador transformada inversa, que se diferencia por tener este superíndice, la transformada inversa solamente se la puedes calcular a funciones en el dominio de Laplace, es decir, funciones de este. Y como esta es la transformada de la función e a la 4t, entonces la transformada inversa de 1 entre s menos 4, pues tiene que ser forzosamente e a la 4t. ¿Sí? Es un proceso directo y luego inverso por memorización del resultado de la transformada. Si tú recuerdas de dónde viene esta función, vas a poder expresar la inversa de la función. ¿Sí? Por ejemplo, esta transformada como fórmula t a la n, les dije que valía ¿cuánto? A ver si alguien se acuerda. Transformada de t a la n con n entero positivo. ¿Cuánto vale esta transformada? Era n factorial sobre s n más 1. ¿Correcto?
Por ejemplo, ¿sí? Si te pido la transformada y te pongo t a la 4, ¿sí? Tú comparas t cuarta con t a la n y deduces que la n tiene que valer 4. Por lo tanto, el resultado sería 4 factorial sobre la variable s a la potencia que tenía n más, potencia que tenía t más 1, que sería 4 más 1 sería 5. ¿Sí? O expresado ya como cantidad, 4 factorial es 24 sobre s a la 5. ¿Sí? Entonces, si te preguntaran por la transformada inversa, ¿sí? De, por ejemplo, un 1 entre s a la 5, ¿sí? Y tú recuerdas que si hay una s a la 5 dividiendo, tiene que venir de una potencia cuarta de t, porque es la única opción, no hay otra opción. Si tú recuerdas la estructura de esto, sabrás que aquí tiene que estar n menos 1 factorial, ¿sí? Esta n que tiene la s, menos 1 te da la n que teníamos acá en la potencia. Aquí tiene que haber un 24. Si no lo tiene, tú se lo pones y dices, para que pueda invertirse tiene que haber un 24 sobre s a la 5. Pero tú sabes que si le agregas algo a cualquier cantidad en matemáticas, se altera esta relación de orden. Para que no se altere, si multiplicas por 24, divides entre 24. Los 24 se cancelan y te queda el 1 sobre s quinta. Y entonces, tú tendrías 1 sobre 24, y la inversa de 24 sobre s quinta tiene que ser, por este proceso directo, t cuarta. Esta situación la estudiaron también en cálculo integral cuando miraban cambio de variable o sustitución. Si la integral no estaba completa, se completaba cambiando este 1 por una forma equivalente que es 24/24avos. 24 sobre 24 da 1. Dejamos un 24 en el numerador y sacamos un 24 en el denominador para que la integral o la transformada esté completa. Una transformación es una integral, nada más que no la hacemos con las reglas de integración. La hacemos con sus propias reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Pues las mismas reglas que teníamos para la inversión, para la transformación directa. La transformada de 1 vale 1 sobre s. Por lo tanto, la inversa de 1 sobre s vale 1. ¿Sí? Aquí está la fórmula que acabo de usar. Si tú tienes 1 dividido entre s a la n más 1, la inversa va a ser t a la n sobre n factorial. Este n factorial que está dividiendo es este 24 que agarramos para completarla. Cuando la fórmula la ponemos incompleta, le ponemos un 1 arriba, no el factorial de n. De esta forma no te andas preocupando por los factores, es mucho más fácil. Si la transformada de e a la at es 1 entre s menos a, la inversa de 1 entre s menos a es e a la at. ¿Sí? Y aquí tenemos las 4 restantes, que son la del seno de kt. La del seno de kt en la clase pasada dijimos que era k sobre s cuadrada más k cuadrada. Hoy diremos que la inversa de k sobre s cuadrada más k cuadrada es seno de kt. Vamos a hacer una lista con estas 7 y las otras 7 que tenemos de transformación directa, y las vamos a estudiar, no las vamos a aprender. ¿Sí? De memoria. ¿Qué diferencia hay entre el seno y el seno hiperbólico? Y te le quedas observando a las expresiones.
hasta que observes cuál es la diferencia. ¿Sí? Y buscas una manera de que eso lo recuerdes. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia? El signo positivo y negativo. La suma y la resta, ¿verdad? Abajo, si es una suma, es un seno trigonométrico. Si es una diferencia, es un seno de la geometría hiperbólica. ¿Sí? La geometría hiperbólica es una forma de hacer geometría, pero no en una hoja blanca. La geometría plana, donde existen el seno, el coseno, los triángulos, son en planos, en hojas blancas, en planos. Y la geometría hiperbólica puede ser sobre la superficie de una esfera, ¿sí? Donde los triángulos ya no tienen sus lados rectilíneos, sino curvos, ¿sí? Por eso surgen esas funciones especiales. Recuerden que el seno hiperbólico está definido de la siguiente manera. Seno hiperbólico de un ángulo es e a la kt menos e a la menos kt sobre 2. Esta función es lo mismo que esto. Y el coseno hiperbólico es lo mismo que e a la kt más e a la menos kt sobre 2. Si llegan a ver por qué muchas veces este tipo de sumas o restas de funciones exponenciales se reescriben como funciones hiperbólicas, es porque estas cosas son identidades trigonómetras, identidades de funciones. ¿Hecho? Pues cópienme esas 7, por favor. Las voy a poner en lista horizontal para que no me acaparen mucho espacio y pueda hacer unos ejercicios aquí abajo. Existen formularios de transformadas muy extensos de 4, 5, 10 hojas. Y es necesario en su momento, se los voy a mostrar. Pero por lo pronto me gustaría mucho que al menos por el momento se aprendieran estas. ¿Sí? Son 7. Las pueden rezar 10 veces antes de dormirse y se las aprenden seguramente. Y pongan atención que están escritas al revés con respecto a las transformadas directas. Así es, Jorge. Pégalas en tu cabecera y repítelas antes y después de cada comida. ¿Sí? Y miren, vamos a ver cómo funciona. Tienen sus detallitos, no son tan directos a veces. ¿Sí? Actividad. ¿Sí? Dada la función f de s, hallar la inversa. Vamos a comenzar con algunas cosas sencillas. Vamos a dar una función f de s y la vamos a escoger de la siguiente manera. Vamos a agarrarla como 8 partida en s. Una constante dividida entre s. Yo quiero invertirla. La teoría me dice que la inversa de f de s debe de escribirse como f de t. Entonces yo aquí voy a decirlo de la siguiente forma. F de t es la inversa de 8 sobre s. La inversa de esto se llama f de t y tendrá que ser la inversa de esta cantidad. Las constantes, si están en el numerador,
salen multiplicando. Y quedaría una fracción de la forma 1 entre S. Y si vemos la fórmula número 1, la inversa de 1 sobre S es la unidad. Por lo tanto, todo esto vale 1. Lo cual me permite escribir a esto nada más como el número 8. ¿Sí? Siempre que haya una S solita en el denominador y una constante arriba, la inversa es la constante que tienen ahí. ¿Alguna duda? No, profe. Si hay una fracción donde el denominador tenga una S, el problema es muy parecido. La inversa se va a llamar f de t. Y va a ser la transformada inversa de 4 sobre 3s. Si hay un número en el numerador y un número en el denominador, multiplicando a la s, eso se puede sacar como 4/3. Y me quedaría la inversa de un 1 arriba y una s abajo. ¿Pero cuánto vale esta inversa? Uno. Vale la unidad, por lo tanto aquí nos quedaría 4/3. Bueno, para ser congruentes con el enunciado, dije que iba a dar F3. En el momento en que tengan una fracción donde el denominador sea una S a una potencia, ¿sí? A una potencia distinta de 1, entonces debe de recurrir a esta fórmula, a la fórmula 2. ¿Sí? El exponente que te dan está incrementado en 1. Inmediatamente tienes que recordar que hay que quitarle 1 a la potencia que tiene. ¿Sí? Entonces, si tienes tu f de t, la vas a escribir así. La constante la vas a poner afuera y vas a escribir la inversa de un 1 sobre s al cubo. ¿Sí? Esta forma se asemeja a esta estructura. ¿Cuánto valdría n? ¿Cuál será el valor de n? Dos. 032. Sí. 2. El número que tienes en el problema es 3. Para que sea de la forma n más 1 tendría que ser 2 más 1. ¿Sí? Por lo tanto, tu n vale 2. Vas a poner 5 que multiplica una fracción que va a ser t a la n, que sería t cuadrada, sobre 2 factorial. ¿Sí? Pero 2 factorial es 2, entonces aquí te quedarían 5 medios de t cuadrada. ¿Sí? Y esta es la inversa de la transformada.
12 sobre S a la 6. ¿Cuánto vale N? 5. 5. Siempre N va a ser 1 menos que la unidad que tienen aquí, que la cantidad que tienen aquí. Entonces van a escribir así. F de T es 12 transformada inversa de 1 sobre S. Y si quieren ser así muy detallista, le pueden poner 5 más 1. Es el 6. Su valor de N es el número 5, como lo dijo la señorita. ¿Sí? Por lo tanto, aquí te va a quedar 12. Y la transformada va a ser T a la 5 sobre 5 factorial. Cinco factorial en una calculadora les da 5 por 4 por 3 por 2, 120. 12 entre 120 les queda un décimo. De T a la quinta potencia. Y esa es nuestra función. Esta función salió de esta transformada. Más adelante vamos a darnos cuenta que esta va a ser la solución de una ecuación diferencial cuando hayamos transformado la ecuación diferencial. Nuestro propósito no va a ser transformar funciones, va a ser transformar ecuaciones. Y una vez transformadas, las antitransformo. Y la antitransformada va a ser la solución de la ecuación diferencial. Estaremos viendo el próximo miércoles. A ver si pueden hacer estas solitos. ¿Cómo la escribimos esa? Sería 25 por la transformada inversa. De 1 sobre 6. Bueno, sobre ese a las 6. S a la Bueno, a 6 más 1, la ¿no? 6 más 1, ajá. Este es el número que te interesa a ti, el 6. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la inversa? Quedaría T a la 6 sobre 6 factorial por el 25. Ajá. ¿Sí? 6 factorial son 720. Bueno, toda esa operación me quedó como 5 sobre 144. De las 6. Esta fracción se reduce a 5 sobre 144. Correcto. La transformada inversa de Laplace cumple con esta condición. ¿Sí? La transformada inversa de una constante por f de s más otra constante por g de s es lo mismo que tener la constante por la transformada inversa de f de s más la otra constante por la transformada inversa
de G de S. Es decir, es un operador lineal. Un operador lineal es aquel que, cuando tienes una suma de múltiplos de una función, se separa en una suma de múltiplos de la operación. En este caso, la operación es la transformada inversa. ¿Sí? Así que, por ejemplo, si tuvieses una función que fuera por ejemplo, 4 más 6S sobre S quinta, si tú tuvieras una suma donde el denominador es un monomio, la inversión sería aplicarle el operador transformada a esto. Pero ninguna fórmula, ninguna de las fórmulas que tengo aquí, ninguna de estas fórmulas trabaja con una suma arriba y un monomio abajo. Entonces lo que vas a hacer aquí es, sacas al 4, transformas a 1 sobre S quinta, más, sacas al 6, estás separándolos, sumándose el numerador, y transformas a lo que resulte de dividir S entre S quinta. En este caso, al dividir S entre S quinta sería 1 sobre S a la cuarta. ¿Sí? A ver, revisen eso y si tienen alguna duda me preguntan. Yo sí le entendí, profe. Profe, ¿y hay la posibilidad de que exista al revés, que en lugar de que los sumandos estén arriba, estuviesen abajo? Sí, sí, ahorita vamos a ver. Y esos son los casos complicados, nomás que voy despacio. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Está bien? No te escuché, Marvin, ¿hablaste? Le digo que todo va bien, que puede Ajá. seguir. Ok. Entonces, aquí dejamos el 4. ¿Y qué valor de n le corresponde a esta? 4. 4. Entonces, esto sería t a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Sí? Más 6. ¿Qué valor de n le corresponde a esto? 3. Entonces tendríamos t cúbica sobre 3 factorial. Cuando simplifiques, el 4 factorial es 24. 4 entre 24 te da un sexto de t cuarta. Y 3 factorial es 6, por lo tanto aquí serían 6 sextos de t cúbica. Pero 6 sextos es 1 y ahí está la transformada inversa. Esta función tiene como transformada esto simplificado. ¿Sí? Por ejemplo, una expresión como esta, 4s más 10 dividida entre s cuadrada
más 25 tiene en el denominador una suma. Y en el numerador también. ¿Sí? Entonces, la función f de t, pues será la transformada inversa de todo esto. Ahora, si el denominador es de la forma as cuadrada más un número o as cuadrada menos un número, es decir, que asemeje estas opciones, suma de cuadrados, diferencia de cuadrados, que no vaya a ser un trinomio, sino solo un binomio, y que uno de los términos sea el cuadrado de s y el otro un número, tú puedes hacer esto. Al 4 lo sacas y transformas a la s que estaba como coeficiente sobre s cuadrada más 25. Más al 10 lo sacas y transformas a un 1 que quedaría como factor del 10 sobre s cuadrada más 25. Separaste en 2, pero nunca separas el denominador. Los denominadores nunca se podrán separar en matemáticas. Los únicos que puedes separar son los numeradores cuando están sumando y restando. Si el denominador es una suma, no se puede separar, solo que sean factores. Y entonces tienes que recordar si alguna de tus 7 fórmulas se le parece a esta. Y te vas y echas un vistazo a tus 7 fórmulas La de y a ver seno, si alguna se le parece. Esta no, esta no, esta no. Y a ver, vamos a ver. ¿Qué tiene arriba? Una S. ¿Quién tiene arriba una S? La de coseno. Esta de aquí tiene una S. Esta también. ¿Cómo me decido por cualquiera de las dos? Si es suma o Porque resta. En sí, Y me voy a ver otra vez acá y digo, a ver qué hay aquí abajo. Una suma. Aquí tengo suma y aquí tengo resta. Me quedo con esta. Esta es la que tiene la misma forma. ¿Cuánto vale esa transformada? Vale el coseno de k por t. ¿Quién es k? La raíz de este número. Y me regreso acá y vuelvo a comparar. Este es k cuadrada. ¿Cuánto vale k? 5. 5. Ah, entonces esta integral, esta transformada va a ser 4 veces, ¿sí? El coseno de 5t, ¿sí? Más. Me voy a ver esta. Abajo hay una suma. Arriba 1. Me voy a buscar esa que está aquí, a ver dónde está. lo del seno. Se parece mucho a esta. Si esta acá la sacara y la pusiera acá, aquí se quedaría un 1, ¿verdad? Se parece. Pero la fórmula dice que tiene que estar una K arriba. Y no tenemos una K aquí arriba. ¿Cuánto valdría acá? 5. 5. Con Pero este tenemos 10, este 10, ¿no? ¿con este 10 puedo sacar un 5? Sí, 2 por 5. Entonces pongo el 2 y metemos el 5. Y ese 10 lo factorizas para que esté completa, ¿sí? Y te va a quedar 2, y esto sería seno de 5t.
¿Se acuerdan que cuando teníamos raíces complejas, las soluciones de la ecuación de segundo orden era de la forma A coseno de bt más B seno de beta t? Estas son las constantes de integración en la solución de una ecuación diferencial con raíces imaginarias. La transformada de Laplace resuelve el PBI de manera directa. Lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Sí? No estoy tomando de tiempo, me quedan unos 5 minutos. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ninguna. Imagínense que tienen esta transformada de Laplace. Que dice que vale 3 menos 4 por S. Y abajo tienen 5S cuadradas más 20. ¿Sí? La inversa se va a llamar f de t. Y tú vas a tener que invertir esto. Si abajo hay AS cuadrada más una constante, te conviene separarlas de la siguiente forma. Una transformada donde arriba agarres un término, 3, y abajo pongas 5S cuadrada más 20. Lo de abajo nunca se separa. Menos 4 y transformas a S sobre 5S cuadrada más 20. Esta expresión que está en el denominador no la contiene ninguna de las fórmulas. Ninguna tiene un coeficiente en la S cuadrada. Donde hay S cuadrada abajo, ninguna tiene un coeficiente. Entonces aquí entra el álgebra a jugar. ¿Sí? Un ratito. Esto va a ser la transformada inversa. Y vas a tener un 3 arriba. Le subo la pantalla. Y aquí vamos a factorizar el 5. ¿A quién multiplica si factorizamos? Un 5. A Este S cuadrada cuadrado. más 4. A S cuadrada más 4. Y lo mismo voy a hacer acá. Voy a transformar. Y arriba voy a poner una S. Y abajo un 5. Aparte el 4 aquí afuera. Un 5. Y va a tener S cuadrada más 4. ¿Sí? Y entonces voy a sacar de la siguiente forma los números. Este 3 lo voy a poner aquí afuera. Y este 5 también. Y voy a invertir una fracción cuyo denominador es S cuadrada más 4. Este es K cuadrada. Arriba hay un número que debería de ser K. ¿Quién sería? ¿Quién debería de estar arriba para que se parezca a esta fórmula? El 2. El 2. Por eso es bien importante que recuerden las fórmulas, porque si no las recuerdan no van a poder hacer eso. Pero si tú le pones un 2 ahí, se altera. Entonces lo pusiste multiplicando, también ponlo dividiendo. ¿Sí? Lo pones arriba en el numerador dentro de la transformada y lo pones abajo en el denominador, en el coeficiente. Y acá haces lo mismo. Sacas el 4 y lo divides entre el 5 que tienes en el denominador. Y vas a pedir la transformada inversa de una S sobre S cuadrada más 4. Aquí recuerdas
¿Cómo tiene que ser la estructura de una S cuadrada más 4 cuando está dividiendo la S? Este es un coseno, este es un coseno y este es el seno. ¿Sí? Entonces la transformada te va a quedar 3/10. Y la primera transformada inversa sería la del seno de 2t menos 4/5. Y la segunda transformada es la del coseno de 2t. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Hay que repasar esto. Tienen el libro ahí en la plataforma, el de ecuaciones diferenciales. Ubiquen el capítulo de transformada de Laplace y hacer muchos ejercicios. Yo voy a subir tarea esta semana, pero ustedes hay que practicar este proceso. ¿Sí? Hay que practicar mucho este proceso porque el que aprende a transformar hay mucha ventaja para resolver ecuaciones diferenciales en las materias que vienen más adelante en la carrera. La transformada trabaja muy rápido la solución de las ecuaciones diferenciales. Pasen bonita tarde, muchachos. Mañana subo resultados de las calificaciones. Les puse el link para el portafolio, por favor. Traten de subir el portafolio entre hoy y mañana para que yo les asigne ya calificación. No me falta su grupo de ustedes para cerrarlo. Les encargo el portafolio, porfa, ¿sale? Sí, profe. Adiós. Gracias. Adiós. Sale, Cuídense mucho. profesor, gracias. Hasta luego.